Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, esperando que ustedes hayan pasado un buen feriado y teniendo el gusto de tener con nosotros a nuestro querido amigo de parte de Cordes, José Hidalgo, director general de Cordes, y revisaremos con él su visión de lo que pasa en el Ecuador de hoy, un país con tantas oportunidades, José, pero al mismo tiempo con tantas dificultades todavía sin resolver. Y en esa línea quería comenzar, siendo todavía el primer trimestre del año, si nos puedes dar tu visión de cómo empezó el año con la economía y cuáles son las perspectivas que tenemos por delante. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Yo creo que para contestarte de la mejor manera esta primera pregunta, habría que comparar con lo que fue el primer trimestre del año anterior, que tú recordarás que estábamos, el país en general, en medio de una gran incertidumbre política que tenía también un impacto directo en la economía, porque era difícil pedir a los inversionistas que tomaran decisiones importantes cuando no se sabía quién iba a ser el siguiente presidente de la República y por lo tanto no se sabía tampoco cuál iba a ser el modelo económico que se iba a aplicar. Entonces, el primer trimestre de 2026 me parece que es un primer trimestre con un escenario bastante más cierto que el que teníamos del año anterior, y por lo tanto debería ser en principio un año que no nos traiga grandes vaivenes en el desempeño de la economía. Eh, Esto no significa que la economía vaya a crecer tanto como lo hizo el año anterior. Según las cifras del Banco Central, la economía habría crecido en torno al 3,8%. Todavía nos falta conocer la cifra del último trimestre del año, pero esta es la proyección, perdón, que tiene el Banco Central. Y llegamos a esa tasa de crecimiento importante en gran medida por efecto del rebote después de la caída que habíamos sufrido en 2024. Entonces, en 2026, yo creo que lo más probable es que la economía ecuatoriana siga creciendo, que siga aumentando el consumo, que las exportaciones no petroleras en general sigan mostrando un buen desempeño, aunque hay sectores que muestran algunos nubarrones, sobre todo por efecto precio. Que la inversión ojalá mejore, este sí es, creo yo, dentro de los componentes del PIB, el que tiene la mayor incertidumbre, pero en general creemos que va a ser un año en el cual la economía crezca en torno al 2%. Seguramente esa proyección la podemos revisar al alza o a la baja cuando ya tengamos un poquito más de información de lo que va de este año, pero en general es un año de crecimiento económico, pero no de un gran crecimiento que nos permita tener un resultado como el del año pasado. Lo que pasa es que de todos modos crecer al 2% no es malo en el sentido de que es crecimiento, pero es malo en el sentido de que no compensa el crecimiento de la población. ¿A cuánto debería de crecer el Ecuador? ¿Cuál sería el nivel deseable de crecimiento que el Ecuador debería tener con respecto al crecimiento de su población? El doble de lo que proyectamos para este año. Es decir, nosotros creemos que el crecimiento de la economía, insisto, en una estimación preliminar va a estar en torno al 2%, que es además una estimación parecida a la que manejan también el Banco Central y el Fondo Monetario, pero para que el ecuatoriano promedio pueda mejorar su nivel de vida y para que haya más fuentes de empleo, sobre todo en el sector formal, el crecimiento debería estar no por debajo del 4% durante un periodo prolongado. El problema con el Ecuador es que tenemos algunos años de crecimiento más o menos alto y luego volvemos a una tasa que en promedio se acerca, como tú bien mencionas, al crecimiento de la población. Entonces, como para que la gente que nos escucha tenga esto un poco más claro, si la población crece al 1,5 anual y la economía también lo hace al 1,5 anual, que es el promedio de los últimos 10 años, si no me equivoco, entonces la calidad de vida del ecuatoriano promedio no mejora. Es decir, cada ecuatoriano produce en promedio lo mismo que el año anterior y por lo tanto sus ingresos tampoco mejoran y no se crean empleos suficientes para dar cabida a las nuevas personas que están ofreciendo su fuerza laboral. Una noticia importante de este año es que el Ecuador regresa a los mercados de capitales y pudo colocar bonos exitosamente, pero a tasas elevadas. Eso le da un respiro en cuanto a plazo al país, no le da un respiro en cuanto al costo del dinero. ¿Cómo evalúan ustedes esa maniobra, esa colocación, y cómo se perfila el nivel de endeudamiento del país en lo que falta del año? Sí, yo creo que fue una noticia positiva. A ver, primero, el monto de la colocación fue importante, 4.000 millones de dólares es un monto importante.
Es cierto que la mayor parte de esa colocación se utilizó para recomprar bonos que estaban circulando. La recompra fue de 3.000 millones, principalmente de bonos que vencían en 2030, pero también una parte pequeña de los bonos que vencían en 2035. Como tú bien mencionas, la tasa de interés que se va a pagar por los nuevos bonos es mayor, porque es una tasa de interés en torno al 9%. Unos bonos, los que vencen en 2034 pagan un poquito menos, los que vencen en 2039 pagan un poquito más, pero en promedio digamos que es de 9%, mientras que los bonos recomprados pagaban una tasa en torno al 7%. Pero efectivamente, los bonos 2030 sobre todo ya empezaban con un proceso de amortización importante a partir de este año, mientras que los bonos que vencen en 2034 van a empezar la amortización, es decir, el pago del capital a partir de 2032. Entonces, para las cuentas fiscales sí significa un alivio y además esos 1.000 millones que quedaron de la operación, es decir, de los 4.000 que se emitieron, como dije hace un momento, 3.000 sirvieron para recomprar otros bonos, los 1.000 millones que quedan de remanente son un monto importante para ayudar a cubrir las necesidades de financiamiento de este año. Ahora, la segunda parte de tu pregunta era, bueno, ¿cómo viene el financiamiento para este año? Lamentablemente, aunque el gobierno ha tomado importantes medidas de consolidación fiscal, como fueron el incremento del IVA, la eliminación del subsidio al diésel, a las gasolinas, la situación fiscal, desde nuestra perspectiva, sigue siendo un desafío importante para el Ecuador. El año pasado, el presupuesto del Estado cerró con un déficit por encima de 5.000 millones de dólares y para este año nosotros estimamos también una proyección preliminar que el resultado va a ser semejante al del año pasado, porque es verdad que este año deberías tener la mayor parte de el impacto positivo en términos fiscales de la eliminación del subsidio al diésel, pero también tienes otros factores que te juegan en contra. Por ejemplo, el precio del petróleo va a ser, según las proyecciones de entidades especializadas en el tema, menor en 2026 que en 2025. La producción de petróleo del Ecuador también debería ser este año menor que el año anterior. Hubo también el año pasado ingresos tributarios que no se van a repetir en 2026. Entonces, el efecto positivo de la eliminación del subsidio al diésel puede verse contrarrestado por una caída de otros ingresos y por lo tanto probablemente el déficit vaya a ser similar al del año pasado y por lo tanto las necesidades de financiamiento también estén cercanas a los 12.000 millones de dólares al menos. Entonces, tener 1.000 millones ya es una buena noticia porque de hecho es una parte del financiamiento que estaba contemplado en el plan con el Fondo Monetario. Ahora, la tarea pendiente para la ministra de Economía y Finanzas es de encontrar las otras fuentes de financiamiento que nos permitan cubrir esa cifra que ¿Y sigue cuáles siendo pueden bastante ser? ¿Cuáles importante. pueden ser? Porque en todo caso la cifra es enorme, ¿no? Sí, lo que pasa es que una buena parte de eso, también como para aclarar, corresponde a amortizaciones de deuda interna que se suelen renovar. Entonces, si es que el IES, por inventarme una cifra, tiene bonos por 2.000 millones que vencen este año, lo más probable que ocurra es que el Estado le paga los 2.000 millones y al día siguiente o sobre la marcha le coloca nuevamente otros 2.000 millones. Entonces, esa parte habría que dejar de lado. Pero yo creo que en deuda, digamos, en nueva deuda, en deuda real, sí deberían ser al menos unos 9.000 millones o 10.000 millones los que tengamos que conocer, los que tengamos que completar. Ahí con toda seguridad, lamentablemente, vamos a seguir teniendo algo de acumulación de atrasos al cierre del año, no únicamente con los GAD o con la Seguridad Social, sino también con algunos proveedores del Estado. Es lo que también ocurrió en 2025. Hay que ver cuánto podemos conseguir de financiamiento de multilaterales. No va a ser tanto como el año pasado, porque tú recordarás que el crédito que nos llegó del Fondo Monetario en 2025 fue muy importante. Hubo 3 desembolsos prácticamente seguidos en la segunda mitad del año y para este año se están pronosticados únicamente dos. No tengo en mente exactamente cuánto podríamos recibir de otros multilaterales y seguramente también va a haber algún pedido del gobierno al sector privado, ya sea al sector financiero o de seguros, para que también compren ya sea bonos de algo de largo plazo o tal vez certificados del tesoro que son de plazos un poco más cortos. Es decir, la banca intervendría comprando parte de esas emisiones, la banca local. Sí, como lo ha venido haciendo en los últimos años y claro, esto, la pena es
que esto implica que hay menos disponibilidad de crédito para el sector privado, ¿no es cierto? Los bancos, en la medida en que tienen que comprar papeles públicos, porque por normativa tienen que hacerlo, tienen menos recursos disponibles para prestar a personas o empresas. Pero esto no es una novedad, es algo que ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y que creo que los propios bancos también lo tienen en su radar. Pero ahí, José, una de las cosas que no acabo de entender bien la película a largo plazo es que el Ecuador, en lo que yo recuerdo en los últimos 20 años, ha tenido muy pocos episodios donde ha logrado tener superávit fiscal, y la mayor parte de la historia ha sido en déficit, como el caso de ahora. Y mientras eso no se solucione, tiene que seguir creciendo la deuda, tiene que seguir buscando otros recursos, de repente subir impuestos. La pregunta es, ¿qué recursos le quedan ahora para ir solucionando el tema estructural del déficit? Porque ya mencionaste que uno de los grandes problemas antiguos era lo del diésel, que ya se ha solucionado casi en su totalidad. Faltaría, digamos, a futuro ver qué pasa con el gas, pero por ahora eso no se va a tocar. Y hay también un déficit, digamos, corriente de los gastos versus los ingresos. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer para ir poco a poco llegando, ojalá, algún día a tener una responsabilidad fiscal que nos lleve a un tema, digamos, de equilibrio de cuentas públicas? Sí, a ver, aquí como para aclarar también, el resultado que yo estaba mencionando de 5.000 millones se refiere al presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? El Fondo Monetario a veces, por ejemplo, sigue las cuentas fiscales a nivel de todo el sector público, que incluye también municipios, prefecturas, seguridad social, empresas públicas, pero para los analistas creo que el dato más relevante es el del presupuesto del Estado. Y sí, a ver, yo te diría un par de temas. Primero, un déficit de 5.000 millones, suponiendo que va a ser igual al del año pasado, con una economía de 130.000 millones, no es lo mismo que un déficit de 5.000 millones con una economía de 125.000 millones. Es decir, en la medida en que lográramos mantener el monto del déficit con una economía que crece, ya sería de por sí una noticia no tan negativa, porque como porcentaje del PIB, el déficit sería cada vez menor. Menor. Entonces, me parece que este año, ojalá no me equivoque, si es que el déficit es similar y la economía crece, entonces como porcentaje del PIB ya vamos a tener un déficit menor que el año anterior. Luego, ¿qué hacer para que no sigamos teniendo este resultado negativo, esta brecha entre ingresos y gastos? A ver, el gobierno acaba de mandar hace pocos días, un par de semanas, este proyecto de ley que busca mejorar la eficiencia en el gasto de los GAT, ¿cierto? De municipios, prefecturas, juntas parroquiales. Nosotros en Cordes habíamos venido proponiendo no exactamente esta ley, sino una revisión a esas transferencias que en promedio suman más o menos 3.500 millones de dólares cada año entre municipios. Municipios se llevan más o menos las dos terceras partes de ese total. La diferencia va principalmente a prefecturas y una parte menor a juntas parroquiales. Y nosotros habíamos propuesto una revisión a ese monto, a esas transferencias, justamente porque habíamos visto que hay muy poca rendición de cuentas respecto a lo que los municipios o prefecturas hacen con ese dinero que, según establece la ley, debería destinarse principalmente a gasto de inversión o a gasto no permanente. Ahí el problema, y es lo que busca corregir el proyecto de ley, al menos como yo lo interpreto, es que muchos municipios o prefecturas venían registrando como gasto de inversión a gasto que era realmente corriente. Es decir, te pongo un ejemplo, servicio de recolección de basura. No se me ocurre un gasto que sea, que encaje mejor en la definición de gasto corriente, porque es algo que se hace todos los Todos los días, días. que no tiene un, que no genera un activo nuevo para el Estado, pero en algunos municipios ese servicio se venía registrando como, o se ha venido registrando hasta ahora como gasto de inversión. Entonces, nosotros lo que proponíamos era, de hecho, entrar de una al debate de si debíamos mantener las transferencias de los niveles actuales o más bien recortarlos hasta el mínimo que establece la Constitución, porque, como para que también se me entienda un poco mejor, en la actualidad el presupuesto del Estado tiene que transferir a los gobiernos seccionales el 21% de sus ingresos permanentes, es decir, básicamente lo que el Estado recauda por impuestos, y el 10% de los no permanentes, que es básicamente lo que recauda por petróleo, ¿no es cierto? Pero la Constitución dice que esas transferencias deberían no ser menores al 15% de los permanentes y el 5% de los no permanentes. Entonces, hay una diferencia entre lo que se fijó finalmente en la ley, en el COTAD, y lo que establecía la Constitución.
Nosotros creíamos que podría debatirse si es que se debía mantener en el nivel actual o reducirlo, acercarlo más a lo que dice la Constitución, y el gobierno le pareció más conveniente, en lugar de ir a debatir directamente cuánto transferir a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, decir, bueno, yo les voy a seguir transfiriendo lo que estamos transfiriendo en la actualidad en la medida en que ustedes me garanticen que van a utilizar el 70% realmente en inversión. Y por eso el proyecto de ley te dice, bueno, puedes clasificar como inversión a esto, esto, esto y esto. Es un proyecto de ley que tú habrás escuchado, ha recibido un rechazo de parte de algunas autoridades locales, la prefecta de Pichincha, por ejemplo, o el alcalde de Quito. Yo creo que tiene cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, el proyecto de ley establece este 70% de gasto en inversión, no solo para lo que reciben los GAD desde el gobierno central, sino para todo su presupuesto. Eso sí me parece que es un problema porque ya nos estamos metiendo con la autonomía financiera de los municipios, pero sí me parece que en la medida en que estos gobiernos seccionales no no se disciplinen en sus gastos, podría significar finalmente un ahorro para el gobierno central porque tendría la potestad para reducir el monto que se está transfiriendo a esos gobiernos seccionales. Y por otro lado, perdón que me haya extendido en la respuesta, también se ha venido debatiendo sobre la necesidad de revisar lo que se llama gasto tributario, que se refiere básicamente a los beneficios o incentivos que otorga el Estado y que implican una menor recaudación de impuestos. Ahí están, por ejemplo, por un lado, los beneficios a ciertos productos que no pagan IVA. Yo creo que esos no habría que topar, salvo algunas pequeñas excepciones que podrían pagar el impuesto. Pero también tenemos un gasto tributario importante en el impuesto a la renta, sobre todo de las empresas. En algunas actividades o en algunas zonas económicas del país se ha buscado incentivar a las empresas para que generen nueva inversión a través de una rebaja en el impuesto a la renta. Lamentablemente, muchas veces estos beneficios tributarios no han generado realmente un incremento en la inversión o en la generación de puestos de empleo. Y esto significa, para ponerle también un poco de números, según el último informe del SRI, más o menos 900 millones de dólares cada año. Entonces, posiblemente no podamos reducir eso a cero, pero en la medida en que se pueda revisar si es que esos beneficios realmente han provocado un incremento en en inversión o en la generación de empleo, y solo mantenerlos en ese caso y eliminar los demás, creo que también podríamos tener un incremento en los ingresos. Y finalmente, siempre está la tarea pendiente, Giovanni, de mejorar la calidad del gasto, porque tenemos también, eh, con toda seguridad, todavía espacios, incluso a nivel del gobierno central, para mejorar la eficiencia del gasto y, por lo tanto, al menos evitar que este siga aumentando como lo hizo el año pasado, porque hay que recordar que el año pasado el gasto total del presupuesto del Estado, si no me equivoco, se elevó en algo más del 10%. Lo que pasa es que hablando de eso, y es un tema que no se quiere a veces entender, aquí lo hemos conversado con algunos colegas tuyos como Mauricio Pozo, si uno compara, por ejemplo, la época hacia el final del gobierno de Lucio y lo compara hacia la fecha, el Ecuador se ha acostumbrado a gastar mucho más, no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. Evidentemente, el que engrosó más que nadie ese gasto fue la presidencia del presidente Correa, y no solamente por la vía de la inversión, sino también se mejoraron sueldos, se multiplicaron personas, se multiplicaron ministerios y secretarías y todo lo demás. Y es muy difícil cuando tú acostumbras a algo a crecer, luego disminuirlo. Mucho más fácil es crecer que disminuirlo, porque te conviertes en el malo de la película, pero en algún momento dado, yo siempre me pregunto si el Ecuador vivió no tan diferente, en una forma no tan diferente en esa época con mucho menos dinero, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Y esa respuesta suena lógica, pero no es tan fácil para un presidente hacer los recortes necesarios. No, y de hecho, incluso yo he conocido de boca de exministros que muchas veces lo que ocurre es, bueno, hacen recortes de la nómina de ciertas instituciones, luego las personas despedidas van a la justicia y algún juez determina que ese despido no procedía y obliga a reintegrar o reincorporar a esa persona a su cargo anterior y nada, olvídate de recuperar la liquidación que le diste. Entonces, si tenemos también trabas a ese nivel
es importante, es difícil, perdón, reducir la nómina, lo que no significa obviamente que no se lo tenga que hacer, pero sí hay que estar conscientes que muchas veces es más fácil ver el problema desde afuera de lo que realmente se enfrentan las personas que toman estas decisiones. Pero yo insisto en que algunas medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo en lo referente a subsidios de los combustibles, me parecen que son un cambio fundamental porque eran una pésima utilización de los recursos escasos que tenemos en el Ecuador y que beneficiaban no solo a sectores de ingresos medios o altos, sino también a grupos delictivos que, como tú sabes, lucraban de los combustibles baratos. Pero sí, volviendo a lo anterior, es verdad que durante la presidencia de Rafael Correa se infló muchísimo el sector público, no solo el gobierno central. Hace poco le escuchaba a una persona experta en seguridad social también mencionar cuánto creció la nómina en el IES y es una barbaridad. O sea, ahorita no tengo exactamente los números en la cabeza, pero el número de empleados de la seguridad social también se multiplicó y estoy convencido de que también, volviendo un poco al tema anterior, eso puede haber ocurrido en muchos municipios. Yo estoy convencido de que el municipio de Quito, en la época de Yamil Maguad o de Roque Sevilla o de Rodrigo Paz, yendo un poco más atrás, tenía muchísimos menos empleados de los que tiene en la actualidad y eran gestiones municipales que uno recuerda más bien como gestiones deficientes. Entonces, es un problema no solo del gobierno central, sino de todo el sector público ecuatoriano. Y volviendo otra vez a esta propuesta de ley que presentó el gobierno, en ese contexto sí me parece importante que gobiernos que reciben desde el presupuesto del Estado una buena parte de lo que tú y yo pagamos como impuestos, bueno, tengan una rendición de cuentas un poco más activa y puedan justificar lo que están recibiendo, sobre todo cumpliendo con las competencias que les da la Constitución, porque los municipios, principalmente, por ejemplo, tienen la competencia del agua potable y alcantarillado. Tú sabes, no sé, cerca de Guayaquil hay municipios medianos que todavía no pueden ofrecer un servicio decente de alcantarillado y agua potable a su población. Me parece el colmo que recibiendo tal cantidad de recursos desde el gobierno central, eso se mantenga así. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista José Hidalgo, director general de Cordes. Hemos venido hablando sobre la situación de la economía nacional. José, hablando dentro del contexto internacional, las cosas pues tampoco están tan favorables en algunos sectores del mundo. Muchos países no crecen, muchos países también tienen niveles de endeudamiento altos y también problemas fiscales. Pero en ese contexto, el Ecuador, ¿cómo calza? Y me refiero a que hay ciertas cosas buenas, como que el Ecuador va creciendo, por ejemplo, en el número de acuerdos comerciales que se van firmando con algunas regiones. Pero de todos modos hay que ser realistas que es un país pequeño, con un peso específico en la geopolítica, digamos, no tan importante. ¿Cómo calza el Ecuador en esa realidad? ¿Qué cosas positivas o negativas vamos a tener que enfrentar en este contexto en este año? Sí, yo creo que tenemos la gran ventaja, Giovanni, de que la oferta exportable del Ecuador es menos elástica que la de otros países a variaciones en el crecimiento de la economía global. Primero, a ver, el Fondo Monetario actualizó levemente al alza su proyección de crecimiento para este año para la economía global, entonces desde el principio es una noticia positiva, pero sobre todo lo que exporta el Ecuador ha tenido un desempeño positivo, dejando de lado el petróleo, ¿no? Que es un tema aparte del cual ya vamos a conversar, pero las exportaciones no petroleras han venido creciendo incluso en contextos muy desafiantes. Es decir, ahorita no tengo en la cabeza exactamente cuánto exportamos de productos no petroleros en el año 2020 y 2021 en contexto de la pandemia, pero no hubo un desplome que significara, digamos,
una caída significativa en el ingreso de dólares por exportaciones no petroleras a la economía ecuatoriana, pese al contexto tan desafiante que enfrentamos en ese momento. Y eso se debe justamente a que el camarón, el banano, el café, el cacao, las flores, los enlatados de pescado, son productos, digamos, difíciles de reemplazar. Uno puede no cambiar el televisor, pero tiene que comer. Entonces, en un contexto en el cual hay cierta incertidumbre a nivel internacional, yo creo que el Ecuador puede mostrarse resiliente en materia de exportaciones. A esto se suma, además, Giovanni, el hecho concreto de que tenemos un dólar que en la actualidad está bastante debilitado frente a otras monedas. Tú recordarás que a inicios del año pasado, del año 2025, cada dólar equivalía, si no me equivoco, a algo más de 4.000 pesos mexicanos, perdón, pesos colombianos. Correcto. Y en la actualidad el tipo de cambio está en torno a 3.650 pesos por dólar. Y esto significa que, medidos en dólares, los productos ecuatorianos y los salarios en el Ecuador ganan competitividad frente, en este caso, a los colombianos, pero lo mismo puedes decir frente a los chilenos, frente a los peruanos. Contra el euro, Entonces, ¿no? Contra el frente euro al también. euro, claro. Obviamente con Europa no competimos porque tenemos una estructura productiva bastante distinta, pero el Ecuador, por ejemplo, si no fuera por el gran problema de la seguridad, podría volver a ser un destino muy atractivo para turistas europeos en la medida en que ya no resulta tan caro. Es decir, Correcto. si es que ahora un euro equivale más o menos a un dólar con 20 centavos, sí, centavos más, centavos menos, el tipo de cambio ya es beneficioso para las personas que vienen desde Europa hasta acá. Lo mismo puede pasar, a ver, digamos, creo que ahorita ningún ecuatoriano se va a Ipiales de compras, pero sí puede ser que para algunos colombianos resulte más atractivo en la actualidad venir al Ecuador, no necesariamente de compras, porque tampoco estamos tan baratos, pero ya no somos un destino que resulte prohibitivo para un colombiano porque el tipo de cambio en la actualidad nos favorece. Entonces yo sí creo que entre los factores que pueden o que explican la proyección que tenemos de crecimiento económico para el año 2026 está justamente el desempeño del sector exportador. Aquí, como tú bien mencionaste, igual hay sectores que por ahí van a tener un año bastante más complicado. Estaba revisando un poco antes de empezar la entrevista lo que está pasando, por ejemplo, con el precio del cacao. Tú recordarás que el año pasado y a finales de 2024 estaba en torno a $10.000 por tonelada. En la actualidad ya está más cercano a los 3.500, incluso un poco por debajo de $3.500 por tonelada, y parecería que se está acercando al precio histórico que habíamos visto antes de este gran salto de 2024 y 2025, es decir, a un precio en torno a $2.500 por tonelada. Esto no es obviamente un mal precio, pero frente a lo que habíamos visto en los últimos años, sí va a implicar una caída significativa en las exportaciones en monto de ese producto, pero a su vez tenemos, por ejemplo, un crecimiento importante y sostenido, con algunos vaivenes, pero con una tendencia creciente bastante marcada en el precio del oro o del cobre, que son dos minerales que el Ecuador exporta. Entonces sí creo que, resumiendo, el sector exportador ecuatoriano no petrolero tiene, más allá de lo que puede ocurrir con la economía global, un panorama, ojalá no me equivoque, favorable. Tú has mencionado varias veces el tema del petróleo. ¿Cuál es la situación del petróleo? Porque todos los indicadores están en que estamos... Bueno, ya mencionaste que el precio, la tendencia del precio internacional no es no es a la alza, sino más bien a la baja, pero el Ecuador ha venido demostrando cifras en cuanto a cantidad productiva y exportada hacia la baja. ¿Por qué? A ver, aquí tenemos varios factores y esto empieza desde hace mucho tiempo. Tú recordarás lo que era el esquema de producción en el Ecuador antes de la llegada del presidente Correa, cuando buena parte de la producción nacional estaba a cargo de empresas privadas que tenían firmados con el Estado contratos de participación. Es decir, las empresas se les adjudicaba un bloque, las empresas producían lo que más pudieran, se establecía en ese contrato, bueno, tal porcentaje va para el Estado, tal porcentaje se queda directamente en la compañía y la puede vender por su cuenta. Y ese tipo de contratos tienen la ventaja de que incentivan a las empresas a invertir en exploración porque lo que les interesa es poder explotar la mayor cantidad de petróleo y por lo tanto encontrar también pozos nuevos. Desde hace algunos años ya no tenemos en el Ecuador contratos de participación, tenemos sobre todo contratos de prestación de servicios en los cuales las empresas simplemente, el Estado les paga por cada barril producido
pero no hay este incentivo para explorar más. Entonces yo creo que ese es un componente importante y obviamente la salida de algunas empresas del país y la poca seguridad jurídica, perdón, que se ha venido creciendo en los sectores extractivos. Por otro lado, también tenemos la decisión, desde mi punto de vista, equivocada de la mayoría de los votantes en la consulta popular del año 2024, que decidieron que el Ecuador ya no explotara más petróleo en el ITT, en un momento en el cual ese bloque, si no me equivoco, representaba el 12% de la producción total de crudo. Entonces ya se han venido cerrando algunos pozos, no tengo ahorita en la cabeza en la actualidad cuántos se han cerrado, pero es una decisión tomada y por lo tanto, lamentablemente, la producción en ese bloque va a seguir cayendo. Y se suma un tema adicional que tuvo... Perdón que te interrumpa, y encima cuesta cerrarlos. O sea, vamos a encima dejar de encima recibir y cuesta cerrarlos. Sí, y además queda infraestructura, por ejemplo, que se había construido para llegar a ese bloque, por ejemplo, las carreteras y demás. Fue, insisto, para mí una decisión equivocada de un bloque que tenía un impacto medioambiental moderado, sabiendo que todas las industrias extractivas tienen impactos ambientales. Bueno, me parecía que este era moderado. Y te decía, y finalmente hay otro tema que sí representa una amenaza para el Ecuador, y es que en julio del año pasado, tú recordarás, se suspendió durante algunos días la producción y el transporte de crudo porque hubo una rotura en los oleoductos. Ya nos había pasado lo mismo en el año 2024, en el año 2023. Entonces, es otro tema que también debemos tener muy presente, que la naturaleza eh, nos puede jugar malas pasadas. Incluso creo que eh, obras de inversión que se llevaron a cabo en años anteriores también pueden haber alterado, por ejemplo, el flujo de los ríos, y eso también puede estar ocasionando también esta regresión que le llaman sobre todo en el río Coca, y que puede afectar también a cierta infraestructura petrolera. Entonces es otro factor adicional, aparte de los dos primeros que había mencionado, que hacen que lamentablemente en el Ecuador la tendencia en cuanto a la producción petrolera no repunte ya desde hace algunos años. Eh, Otro de los temas importantes no resueltos es lo del IES, y el IES no solamente tiene problemas propios, mencionaste cómo han ido creciendo los gastos, sino que tiene un tema vinculado con lo que demanda del Estado en el sentido de la contribución del 40%. Eso entiendo que es una cuestión que no tiene ni siquiera techo, que se puede ir creciendo sin límite. En tu criterio, ¿qué debe pasar allí? Porque digamos, ese es otro de los elefantes en la habitación que tienen un gran peso sobre el déficit fiscal. Como el uno fue pues el de los combustibles, que ha sido resuelto casi en su totalidad, este sigue sin resolverse. Y en mi opinión, Giovanni, es el gran elefante en la habitación, porque estamos hablando de un problema que no es de mediano ni largo plazo, que puede explotar en el corto plazo y que tiene no solo costos económicos en la medida en que el Estado tenga que salir al rescate del IES, sino también costos sociales enormes, y es que los jubilados no pueden cobrar en dólares sus pensiones, sino que se les empieza a pagar, digamos, a través de bonos o algún tipo de papel del Estado. Eh, Hay, como tú bien mencionas, una cifra que va creciendo año a año porque el Estado tiene que ayudar al IES con el 40% de las pensiones que paga, ¿no es cierto? Ya de arranque siempre hay una diferencia entre lo que el IES dice que el Estado le tiene que transferir y lo que el gobierno central realmente le transfiere o dice que corresponde. Entonces ahí hay una diferencia inicial. Pero el problema principal está en que el modelo actual del fondo de pensiones no es sostenible. En esto yo no soy ningún experto, pero he podido revisar el estudio que hizo esta comisión que se creó durante la presidencia de Guillermo Lasso y que la lideró Augusto de la Torre. No hay lamentablemente una solución fácil. No es cuestión de que si el Estado le pagara al IES las deudas que tiene con el IES, esto se soluciona. Es un tema demográfico. Y es demográfico porque cada vez hay más jubilados para un número de aportantes que no crece. Entonces, si tenías hace X años, di tú, 9 aportantes activos por cada jubilado y ahora tienes 5, bueno, y esto va a seguir creciendo, va a seguir moderándose esa relación porque la esperanza de vida de los jubilados ventajosamente es cada vez mayor, pero si es que tenemos una esperanza de vida mayor, tenemos que acomodar, perdón,
los parámetros del sistema de pensiones a esa nueva realidad. Y eso es algo que me parece increíble que, por ejemplo, los sindicatos ni siquiera estén dispuestos a discutir, que simplemente amenacen con que si que se modifican, por ejemplo, los números o los años de aportación o el porcentaje de deducción o de aportación que tenemos que hacer tanto empleadores como trabajadores, ellos se van a huelga. ¿Qué prefieren? ¿Un sistema en el cual los empleados, los jubilados, perdón, estén en riesgo de perder su jubilación dentro de poco? Yo sí creo que ese es un tema O sea, es un poco, que o- un poco no, muy miope de parte de ellos porque los números están allí y esto no es un tema de voluntad, es un tema de que está la bomba de tiempo allí, está a punto de explotar y si no se hace algo se va a acelerar el problema. sí, y es responsabilidad, bueno, en primer lugar, obviamente del gobierno de proponer la reforma. Yo creo que cuenta con insumos importantes para llevarla adelante. Y luego también de un poco educar, digamos, ser pedagógico en cuanto a la necesidad de llevar esto adelante. Porque además, Giovanni, un punto de esta destacable de esta comisión que lideraba Augusto Latorre es que la reforma que ellos planteaban no afectaba a los jubilados actuales. Es decir, si tú ya eres una persona jubilada, tú sigues recibiendo tu monto cada mes, el mismo número de pagos cada año, porque actualmente tú recordarás o sabes, los jubilados, los activos no aportamos sobre el 13º y el 14º, pero los jubilados sí reciben un 13º y un 14º. Bueno, Correcto. la propuesta de reforma no afectaba a eso, afectaba en menor medida a las personas próximas a jubilarse y afectaba en una medida un poco mayor a las personas que están empezando su vida laboral. Pero bueno, yo digamos que estoy en la mitad de mi carrera profesional, más o menos, estaba viendo al revés, tengo como 15 años de aportaciones. Yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a tener que aportar 30 años, sino vas a tener que aportar 32 o 31 o 33. Yo prefiero que me digan eso actualmente y hacerme a esa idea que pensar en cambio que los 15 años que ya llevo aportando por ahí se evaporen porque el sistema no es sostenible en el tiempo. Entonces sí creo que es un tema que, insisto, desde el gobierno tiene que nacer el debate, pero ojalá haya cierta lógica en los argumentos que vienen presentando los grupos sociales que se oponen ciegamente y casi, te diría, ilógicamente a ese tipo de reforma. Claro, y lo ilógico y patológico es que a veces prefieren no hacer nada, como que si el no hacer nada soluciona el problema, como si el que no hacer nada va a hacer que los números cambien. Los números están allí, los números no van a cambiar si no se hace nada, pero sin embargo parece que al Ecuador le encanta patear la pelota como que si eso trae alguna solución. Sí, y todos sabemos que los problemas que no se tratan tienden a agravarse en todo, ¿no? En salud, en empresas, en este caso en Estado. Sí, si es que seguimos así, lamentablemente va a llegar un punto, insisto, no lejano, en el cual el IES diga, vean, ¿saben qué? Ya desinvertí todo lo que pude de mis inversiones líquidas y Y entonces no me este alcanza. porcentaje de las pensiones no voy a poder pagar. Así que el Estado, bueno, ayúdeme con la diferencia y obviamente con un Estado que, como tú sabes, ¿no? Y como hablamos al principio, no es un Estado que nade en recursos, ni mucho menos, sino que es un Estado que tiene un déficit permanente, la situación puede ser muy complicada. No, porque además en esa misma patología, así como hablamos de en un país sin recursos, decide cerrar la llave de los pozos ya productivos y yo pudiera entender que cuando comenzó la demanda de Yasunidos era otra visión porque no estaba todavía en producción, pero si ya se instalaron, ya producen, ya está, ya el daño moderado ecológico se produjo y no están generando mayor problema, pero generan recursos, insistir en cerrarlos para mí es una locura. Y asimismo hay muchas cosas que el Ecuador decide dispararse en el pie y no quiere solucionar. Y si el Ecuador, una gran solución a todos los problemas que hemos hablado es lo que dijimos al comienzo de que es el crecimiento. Con el crecimiento vamos solucionando y diluyendo buena parte de los problemas, tendríamos más empleo, los empleados nuevos pondrían más aportaciones y vas licuando un poco el problema, pero el problema es que tampoco crecemos. Entonces, si no crecemos y el entorno no es favorable al crecimiento, toda esta ecuación se complica. Y en gran medida no crecemos, Giovanni, por falta de inversión. ¿Y por qué no llega la inversión al Ecuador? No te digo únicamente la inversión extranjera directa, que es mínima comparado con otros países de la región, sino que también la inversión local es insuficiente para poder compensar la fuerte caída que vimos en los últimos años de la inversión pública. ¿Y por qué no se invierte en el Ecuador? Por otro tema que no se quiere enfrentar, que es, por ejemplo, la normativa laboral. No digo que sea el único tema que explica la insuficiente inversión, pero es un tema importante.
Y es otro problema que no hemos enfrentado. ¿Y cuáles son los resultados? Que el año pasado, pese a haber tenido un crecimiento que según el Banco Central estuvo en torno al 4%, la tasa de empleo adecuado, otra vez, en torno al 36% de la población económicamente activa, la informalidad por encima del 50% de los trabajadores. Ese es el resultado de no enfrentar un problema concreto, que es que la normativa laboral en el Ecuador no alienta la creación de empleos en el sector formal. Eso es lo importante de crear empleos en el sector formal, porque el ecuatoriano se da modo de conseguir una chamba, ¿no es cierto?, y llevar algún ingreso a su casa, porque no puede sobrevivir de otra manera. El problema es que no estamos creando empleos formales porque no hay suficiente inversión. Y uno de los motivos es la normativa laboral, otra es la inseguridad jurídica, otra es la inestabilidad tributaria. Tenemos muchos motivos que explican la falta de inversión en el Ecuador, pero en general, aquellos en los cuales los sindicatos, por ejemplo, tienen que tener alguna opinión, casi siempre su opinión es, sigamos pero volvemos a estas actitudes miopes, egoístas y aparte torpes, porque si tenemos una cifra, la cifra que tú acabas de mencionar y que le hemos mencionado en este programa varias veces, de tener apenas el empleo adecuado en el 36% de las personas que están en edad de trabajar, nos estamos acercando al tercio, prácticamente 2/3 de la población no tiene un empleo adecuado. Es gravísimo, o sea, es un indicador terrible de la realidad nacional, y todos estos que hacen el contexto, que construyen el contexto del mundo laboral, querer no cambiar y querer seguir actuando como que si las cosas siguen como hace 20, 30 años, no tiene sentido. O sea, esto es yo diría, un tema ya de emergencia. El hecho de que el Ecuador no genera empleo, que tienes casi 2/3 de la población sin un trabajo adecuado, un trabajo que genera, volvemos, aportaciones al IES, que genera 13º, que genera 14º, que paga los impuestos, etcétera. Es para mí una noticia terrible para el Ecuador. Y el problema está, Giovanni, desde mi punto de vista, en que estas personas que muchas veces tienen voz en los debates sobre una reforma laboral representan a una proporción totalmente minoritaria de los trabajadores, porque partimos de arranque partimos en que más del 50% de los trabajadores está en informalidad, entonces más del 50% de los trabajadores no está representado por los sindicatos. Así es. Por principio, los sindicatos representan empleados formal, que están en el sector formal. Y obviamente una persona como yo, que estoy en el sector formal, que tengo la suerte de estar en el sector formal, tampoco me siento representado por un sindicato. Entonces, el gran desafío está en que cuando se debata sobre este tema, las personas que podrían ser los beneficiarios de una reforma laboral, es decir, por ejemplo, los jóvenes que no tienen la posibilidad de tener un trabajo por horas, porque la Constitución lo prohíbe, que es un absurdo, o las amas de casa que quisieran tener también un trabajo no a tiempo completo. Bueno, muchas veces no encuentran la posibilidad en las opciones actuales de contratación para tener un empleo. Entonces, darles voz a esas personas que están muchas veces en la informalidad para decirles, a ver, ustedes quisieran tener este tipo de cambios en la reforma laboral, y estoy convencido de que muchos estarían de acuerdo con eso, porque es, desde mi punto de vista, nuevamente, mucho mejor trabajar 4 horas al día bajo relación de dependencia con afiliación a la Seguridad Social, 13º, 14º y demás, salario mínimo, que nada. De trabajar 6, 8, 10 horas en la informalidad, cuando cada día es una moneda al aire, no sabes si es que vas a tener empleo o no. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. Hay muchos temas todavía que conversar y resolver. Esperemos que puedas regresar pronto, José, para seguir analizando esta realidad económica del país. Gracias también a todos ustedes por conectarse con nosotros el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.